Muchos se propagan al liberar esporas, hasta 30.000 por segundos. Si una de esas esporas cae en el lugar correcto y se arraiga, puede colonizar una área completamente nueva. Pero no todos los hongos se alimentan de los muertos. Hace unos días una espora cayó sobre esta hormiga y ahora actúa de forma extraña. Una red de raíces se ha infiltrado en sus músculos. Su cuerpo está lleno de Cordyceps, un hongo parásito. Inunda su cerebro con sustancias químicas, dándola y obligándola a dirigirse donde las condiciones son perfectas. El hongo zombie se apodera de los cuerpos de las hormigas para controlar sus mentes. Los métodos del infame parásito son más complejos y siniestros de lo que nadie sospechaba. Para encontrar los ejemplos de control mental más siniestros del mundo, no mires a la ciencia ficción. En su lugar, ve a un país tropical como Brasil y adéntrate en la jungla. Encuentra una hoja que cuelgue casi exactamente 25 centímetros sobre el suelo del bosque, ni más ni menos. Ahora mira debajo. Si tienes suerte, puede encontrar una hormiga aferrada a la vena central de la hoja, con las mandíbulas apretadas para salvar su vida. Pero la vida de esta hormiga ya ha terminado. Y su cuerpo pertenece a Opiocordyceps unilateralis, el hongo hormiga zombie. Cuando el hongo infecta a una hormiga carpintera, crece a través del cuerpo del insecto, drenándolo de nutrientes y secuestrando su mente. En el transcurso de una semana, obliga a la hormiga a abandonar la seguridad de su nido y ascender por el tallo de una planta cercana. Detiene a la hormiga a una altura de 25 centímetros, una zona con la temperatura y la humedad adecuadas para que crezca el hongo. Obliga a la hormiga a bloquear permanentemente sus mandíbulas alrededor de una hoja. Eventualmente, envía un largo tallo a través de la cabeza de la hormiga, convirtiéndose en una cápsula bulbosa llena de esporas. Y debido a que la hormiga generalmente trepa por una hoja que sobresale por los senderos de alimentación de su colonia, las esporas de hongos caen sobre sus hermanas debajo, convirtiéndolas a su vez en zombies. También es una obsesión de un tal David Hughes, entomólogo de la Universidad Estatal de Pensilvania, que lo ha estado estudiando durante años. Quiere saber exactamente cómo este titiritero controla sus títeres, y sus últimos experimentos sugieren que es aún más macabro de lo que parece. La alumna de Hughes, Meridel Frederiksen, usó un microscopio especial para cortar en juliana hormigas infectadas en rebanadas de solo 50 nanómetros de espesor, una milésima parte del ancho de un cabello humano. Escaneó cada rebanada, compiló las imágenes en un modelo tridimensional y anotó minuciosamente qué partes eran hormigas y cuáles eran hongos. Se necesitaron 3 meses para marcar solo un músculo. Cuando el hongo ingresa por primera vez a su huésped, existe como células individuales que flotan alrededor del torrente sanguíneo de la hormiga, brotando nuevas copias de sí mismas. Pero en algún momento, como muestran las imágenes de Frederiksen, estas células individuales comienzan a trabajar juntas. Se conectan entre sí mediante la construcción de tubos cortos, un tipo que solo se había visto antes en los hongos que infectan las plantas. Conectados de esta manera, pueden comunicarse e intercambiar nutrientes. También pueden comenzar a invadir los músculos de la hormiga, ya sea penetrando en las propias células musculares o creciendo en los espacios entre ellas. ¿Qué sabemos del Cordyceps? El Cordyceps es un género de hongos parásitos que crece en el interior de su huésped, sustituyendo sus tejidos y órganos, provocando finalmente su muerte. Puede atacar o parasitar diferentes tipos de artrópodos e incluso ataca a otros hongos. Debido a su forma de desarrollo y al tipo de huéspedes que puede atacar, existe cierta controversia respecto a su clasificación, pero se acepta en la mayoría de las clasificaciones que Cordyceps constituye un género de hongos entomopatógenos, es decir, que provocan enfermedades en insectos. Los huéspedes o víctimas más habituales del Cordyceps son varias especies de lepidópteros, lo que normalmente llamamos mariposas. Algunos coleópteros, o escarabajos, que suelen vivir en el musgo o las capas superiores del suelo. Otros artrópodos como los arácnidos,
arañas, también pueden llegar a padecerlo. Su clasificación dentro del reino Fungi o reino de los hongos queda dentro de la división Ascomicetos o Ascomycota, formada por hongos con micelio tabicado que producen ascosporas, que son las células involucradas en la reproducción de tipo sexual de estos hongos. Un hongo que convierte en zombies a sus huéspedes. Cuando este hongo se introduce en un huésped, invade y reemplaza sus tejidos poco a poco. Este proceso puede afectar en algunos casos la conducta del insecto parasitado, induciendo comportamientos atípicos, pudiendo convertir a sus hospedadores en especies de zombies, que actúan misteriosamente de modo extraño en el propio beneficio del hongo. Cuando Cordyceps unilateralis infecta a una hormiga, por ejemplo, induce a la misma para que se suba a una planta antes de morir. Con esto se asegura la máxima distribución de las esporas procedentes del cadáver del insecto. Poco después de la penetración, el hongo desarrolla un estroma, cuerpo fructífero alargado, dentro del cuerpo del insecto, en cuyo extremo se forman estructuras, ascos, donde se desarrollarán las esporas. Las esporas, al madurar, se dividen en numerosos fragmentos capaces de producir nuevas infecciones. Una vez que el artrópodo está muerto, aproximadamente unos 5 días después de la infección, salen del cadáver prolongaciones cilíndricas o ramificaciones, provocando esas imágenes que parecen de ciencia ficción, terrible para los insectos, pero deseado por los humanos. Con un coste superior al oro, algunas especies del género Cordyceps constituyen un auténtico tesoro y son más bien veneradas por las personas. Utilizados durante siglos por los emperadores y la élite gobernante en China, estos hongos arrastran tradiciones milenarias. Según la filosofía china, Cordyceps es un elemento que fomenta el equilibrio entre el cuerpo y el alma, por lo cual la medicina ancestral lo recomienda para recuperar la armonía de los órganos del cuerpo humano. Son unas 500 especies diferentes las que conforman el género Cordyceps. Se encuentran distribuidas a nivel mundial, la mayor parte han sido identificadas en Asia, particularmente en China, Japón, Corea y Tailandia. La especie más conocida es Cordyceps sinensis, debido a su altísima valoración en la medicina tradicional china. De modo natural, C. sinensis vive en la meseta de las altas montañas del Himalaya. ¿Cuáles son sus propiedades y compuestos activos? Sus propiedades medicinales han sido constatadas tras intensas investigaciones científicas. Sin embargo, la totalidad de los componentes farmacológicamente activos de Cordyceps está aún sin resolver. Es posible que se descubran más principios activos. Actualmente, al menos 2 componentes químicos han sido identificados como muy importantes. Son constituyentes activos de su micelio, cordycepina y ácido cordycepídico. Este organismo invasor, plausible inspirador de una película de James Cameron, y situado en la mira de la industria farmacológica y biotecnológica, no deja sino un mensaje reiterativo y ampliamente conocido. Todo está allí, en la naturaleza, solo que debemos aprender a mirar. El Cordyceps es un ingrediente incluido en el producto.